Ok, el condicionamiento instrumental se refiere al condicionamiento que se le da a través de, es el medio a través del cual los seres humanos y otros animales nos beneficiamos de la experiencia. Si en una situación concreta nuestra respuesta tiene consecuencia, ya sean favorables o desfavorables, tendrán que darse una respuesta otra vez. En este apartado, primero se describe que las vías neurales implican en el condicionamiento instrumental y luego se analizan en base neuronal el refuerzo. Por ejemplo, los núcleos basales, conforme se vio anteriormente, está claro que que los circuitos subyacentes al condicionamiento instrumental surgen de diversas regiones de la corteza cerebral, de la corteza sensitiva de asociación, perdón, donde tiene lugar la percepción y terminación de la corteza motora de asociación del lóbulo frontal, la cual controla los movimientos. A todo esto, ¿cuáles son las vías responsables de estas conexiones y dónde ocurren los cambios sinápticos responsables de que suceda el aprendizaje? Eh, Escanda, espérame tantito. ¡Oh! Sí, ok. A todo esto, ¿cuáles son las vías responsables de esta conexión y dónde ocurren los cambios sinápticos responsables de qué sucede el aprendizaje? Existen dos vías principales entre la corteza sensitiva de asociación y la corteza motora de asociación. Conexiones neu- neurotrans, perdón, conexiones transcorticales directas o conexiones de un área de la corteza cerebral a otra y conexiones a través de los núcleos basales y el tálamo. Eh, También hay una tercera conexión que implica al cerebro y el tálamo, pero hasta hace poco los neurocientíficos apenas han prestado atención a su papel en el condicionamiento instrumental. Junto con la formación del hipocampo, las conexiones transcorticales participan en la adquisición de memorias episódicas, memorias perceptivas complejas de secuencias de acontecimientos de las cuales fuimos testigos o que nos acordamos. Por ejemplo, vamos a poner una persona que está aprendiendo a conducir un coche con un cambio manual de marcha, podría decir, veamos, piso el embrague, muevo la palanca de cambio de marchas a la izquierda y luego hacia adelante. Así ya está en marcha. Y ahora dejo de apretar el embrague o eh, se ha calado, pues tendrá que haber dado más gas. Vamos a aprieto el embrague y la llave y memorizo una serie de reglas, etcétera. Nos ofrece un guión a seguir. Eh, por descontento, este proceso no tiene que poder oírse, ni siquiera implica el movimiento reales de los músculos, sino que es más el habla y la memoria la que están ayudando a la persona
que está haciendo el trabajo. La evidencia sugiere que, que cuando las conductas aprendidas se vuelven automáticas y rutinarias, se transfieren a los núcleos basales. Por ejemplo, si todos los días voy a caminar a la cuadra y me encuentro con un árbol de chico zapote, yo sé que si vuelvo a caminar de aquí a allá, me voy a encontrar el mismo árbol, porque se supone que ya aprendimos a reconocer nuestro entorno. El proceso parece operar como sigue. Cuando llevamos a cabo deliberadamente una conducta compleja, los núcleos basales reciben información acerca de los estímulos presentes y de las respuestas que estamos dando. Al principio, los núcleos basales son observados, pasivos de la situación, pero a medida que la conducta se repite una y otra vez, empiezan a aprender qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se tiene que hacer. Al final, al fin y al cabo, por encargarse de casi todo lo que los detalles del proceso, dejamos libres los circuitos transcortinales para hacer otras cosas. Ya no necesitamos pensar en lo que estamos haciendo. En estudios con animales de laboratorio, se ha encontrado que las lesiones de los núcleos basales afectan al aprendizaje, al condicionamiento instrumental, pero no a otros tipos de aprendizaje. Por ejemplo, Fernández Ruiz y Coles en el 2001 destruyeron las zonas de los núcleos caudados y del putamen que reciben información visual de las vías ventral. Encontrando que a pesar de que las lesiones no alteraron el aprendizaje perceptivo visual, disminuyeron la capacidad de los monos para aprender a dar una respuesta operativa guiada visualmente. Los núcleos basales es posible observar la transferencia de recuerdos desde los sistemas encefálicos implicados en la adquisición de secuencias conductuales a aquellos dedicados al almacenamiento de los procesos automáticos. Es, por ejemplo, el estriado 2 medial, el DM de la rata, equivalente al núcleo caudado de los seres humanos y los primates, está conectada recíprocamente a la corteza prefrontal. El DL de la rata está conectado recíprocamente con las regiones sensitivas y motoras de la corteza. El DL es el dorsaletalmente en la corteza prefrontal. El refuerzo que se le da en aprendizaje nos proporcionamos un medio para beneficiarnos a nuestra propia experiencia, de dar respuestas que tengan consecuencias favorables. Cuando suceden cosas buenas, es decir, cuando ocurren estímulos reforzadores y cuando suceden respuestas malas, que son los que pues, te ayudan a saber si está bien o no, se activan los mecanismos cerebrales del refuerzo y se facilita que se establezcan cambios sinápticos. El descubrimiento de la existencia de tales mecanismos del refuerzo se dio por casualidad. Los circuitos neuronales implicados en el refuerzo son los siguientes: el área tegmental ventral, el ATV, los núcleos accumbens y el haz prosencéfalo medial, el HPM. El ATV es el grupo de neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo ventral, cuyos axones forman el sistema mesolímbico y mesocortical, que juegan el papel decisivo en el refuerzo. Y el HPM es el haz de fibra que discurre en dirección rostrocaudal por el prosencéfalo basal y el hipotálamo lateral. La
estimulación eléctrica de estos axones resulta en la reforzadora. Para esto mismo, o así pues, es evidente que el refuerzo no es la única función de las neuronas dopaminérgicas. Parece ser que estas neuronas juegan un papel también en el estrés, además de que también da que la estimulación de tantas regiones cerebrales resultan reforzadoras. El sistema mesolímbico es solo uno de los muchos sistemas que pueden reforzar este mismo. Y las funciones del sistema de refuerzo, un sistema de refuerzo ha de realizar dos funciones, por ejemplo, detectar la presencia de un estímulo reforzador y fortalecer las mismas del anterior nombrado. Detección del estímulo de refuerzos, por ejemplo, el refuerzo se produce cuando los circuitos neuronales detectan un estímulo reforzador y provocan la actividad de neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. La dirección de un estímulo reforzador no es algo sencillo, es es un estímulo que sirve para reforzar una ocasión que puede no hacerlo en otra. Por ejemplo, la presencia de comida refuerza la conducta de un animal hambriento y cuando no lo hace, pues obviamente no puede reforzar nada. Así pues, el sistema de refuerzo no se activa automáticamente cuando están presentes determinados estímulos. Su activación depende del estado del animal o, bueno, sí, del animal y del ser humano. El fortalecimiento de las conexiones neuronales dopamínicas y plasticidad neural, perdón, al igual que el condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental involucra el fortalecimiento de sinapsis neuronas que acaban de estar activadas. No obstante, el condicionamiento instrumental aplica tres elementos y en este, un estímulo discriminativo, una respuesta y un estímulo reforzado. Asimismo, a partir de la información que pues acabo de decir, hay un campo solamente para este mismo, el cual estudia solamente el comportamiento que es el condicionamiento, el comportamiento del condicionamiento operante. Eh, existen pues dos opciones para el condicionamiento, que la conjuntiva sea positiva o negativa. La positiva es más duradera y tiene probabilidades de producirse en un futuro, mientras que la negativa puede ser contraproducente, ya que puede llegar a dañar al animal o a la persona a quienes estamos instrumentando. Existen varios tipos de condicionamiento operante, que es el refuerzo positivo, el negativo, la omisión y el castigo. El positivo, cuando después de la conducta ocurre un suceso bueno, por tanto producirá un aumento de la presencia de la conducta, mientras que el refuerzo negativo, cuando después de la conducta no ocurre nada o deja de ocurrir un suceso malo que ya esté pasando, lo cual también aumenta la presencia de la conducta. La omisión también puede ser cuando después de la conducta no ocurre un suceso ni bueno ni malo, sino que así disminuirá la presencia de la conducta, y el castigo cuando después de la conducta ocurre un suceso malo, lo que también disminuirá la presencia de la conducta, lo cual nos tiene, por así decirlo, que la positiva o la conducta positiva o reforzante puede ser una de las mejores opciones para una conducta de los tipos de condicionamiento operante. Y eso es todo por mi parte. Aprendizaje relacionado, racional. Dice que es el tipo más complejo del aprendizaje, que incluye la capacidad de reconocer objetos mediante una modalidad sensitiva de reconocer la localización relativa de objetos en el entorno y de recordar las consecuencias en las que han ocurrido los acontecimientos durante un episodio particular. La amnesia
anterograda en los seres vivos. Dice que es la incapacidad parcial o total de reconocer las experiencias pasadas o la imposibilidad de almacenar nuevos recuerdos después de un evento casual. Dice que puede ser el resultado de una lesión cerebral traumática, una degeneración, enfermedades metabólicas, convulsiones o alteraciones psicológicas. La amnesia puede clasificarse como retrógrada, que es la amnesia para los acontecimientos previos al evento casual. La anterograda es la incapacidad para almacenar nuevas memorias después de pasado el evento casual. La amnesia puede ser transitorio, como ocurre después de un traumatismo cerebral. Dice que también puede ocurrir después de un evento grave como una encéfalis, una isquemia global o un paro cardíaco. También puede ocurrir en la demencia degenerativa como las enfermedades del Alzheimer. La siguiente diapositiva. Bueno, las capacidades de aprendizaje indemnes. Básicamente se resume como el deterioro de la capacidad de memoria de HM y que resulta sorprendente y espectacular. Más sin embargo, cuando se estudia más detenidamente a otros pacientes con amnesia interrogada, se hace evidente que la amnesia no se presenta como una incapacidad total de aprendizaje. También cuando se instruye y se examina adecuadamente a cada paciente, y se observa que tiene incapacidad de llevar a cabo de 3 a 4 tipos principales de aprendizaje. Uno sería el aprendizaje perceptivo, el aprendizaje estímulo-respuesta y aprendizaje motor. Johnson, Kim y Rees dice que hallaron que los pacientes con amnesia interrogada pueden aprender a reconocer los rostros y también reconocer melodías. Suelen poder interpretar melodías desconocidas de canciones coreanas a pacientes amnésicos y observan que al examinarles, más tarde preferían las melodías que acaban de escuchar que las que habían oído nunca. También presentaron fotografías de 2 hombres junto con la historia de su vida. Uno de ellos era deshonesto y mezquino y el otro era amable como para invitarlo a cenar a casa. 20 días después, los pacientes con amnesia dijeron que les gustaba más la fotografía del hombre amable que la contraria del deshonesto. La memoria declarativa y memoria no declarativa. Los pacientes con amnesia suelen aprender semejantes tareas. Cabría preguntarse por qué se les llama amnésicos. La respuesta sería que los pacientes pueden aprender a realizarlas, pero no recuerdan nada al respecto de haberlas aprendido. No recuerdan a los experimentadores ni la habitación en la que tuvo lugar el entrenamiento y tampoco recuerdan qué instrumentos utilizaron. Ningún suceso que pudiera ocurrir en el entrenamiento. Aunque también aprenden a reconocer los dibujos incompletos, pues suelen decir que no los habían visto nunca. El experimento de Sidman, pese a que HM aprendió a ejecutar respuestas, no podía recordar haberlo hecho, ya que había aprendido la tarea. Los investigadores que le interrumpieron hicieron que contara su dinero y le pidieron que dijera qué se supone que tenía que hacer. Y la anatomía de la amnesia interrogada dice que es el fenómeno de la amnesia y ha llevado a los investigadores
a estudiarlo en lo que serían animales de laboratorio. Pero antes de revisar, las investigaciones deberían examinar lo que sería el daño cerebral que causa la amnesia interrogada. También se sabe que a ciencia cierta las lesiones del hipocampo o de regiones cerebrales que le aportan aferencias, que reciben sus aferencias producen amnesia. Las eferencias del sistema hipocámpico pueden ser básicamente del campo CAI y del subículo. La mayoría pueden ser enviadas de vuelta a través de la corteza entorhinal o perinal y parahipocámpica a las mismas regiones de la corteza asociativa que las aportan. Ok, bueno, en el subtema de función de la formación hipocámpica, en lo que es la consolidación de la memoria declarativa, pues lo quise dividir, por ejemplo, empezando en lo que es la formación hipocámpica. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, pues la formación hipocámpica y la corteza límbica de lo que es el lóbulo temporal, pues tiene una importante función en lo que es la consolidación y pues la recuperación de lo que es la memoria declarativa, tanto episódicas como semánticas. Pero las memorias semánticas en sí mismas, pues parece que se almacenan en la neocorteza de la región lateral del lóbulo temporal. Por otro lado, el hipocampo es el que recibe información sobre lo que está ocurriendo procedente de la corteza sensitiva y la corteza motora de asociación y pues de algunas regiones subcorticales, tales como lo son los núcleos basales y la amígdala. Bueno, otro punto, el hipocampo procesa pues esta información ya después a través de lo que son sus conexiones diferentes con dichas regiones, pues se encarga de modificar las memorias que allí se están consolidando, relacionándolas de modo pues que nos permita a nosotros como seres humanos recordar la relación entre los componentes de nuestra memoria. Se dice que pues son la formación hipocámpica, nos quedaríamos nosotros, los humanos, sin lo que es la formación hipocámpica, nosotros nos quedaríamos con recuerdos individuales, por decirlo así, como que aislados, sin el nexo que pues hace posible recordar nosotros que los que son episodios, dentro de ello, pues sus contextos, ¿no? Ahora, la memoria declarativa. En ocasiones y de una forma general fue conocida o es incluso hoy en día conocida pues como lo que es memoria explícita. La memoria declarativa pues es uno de los dos tipos de memoria a largo plazo en nosotros los seres humanos. Esta memoria declarativa pues hace referencia a todos aquellos recuerdos que pueden ser evocados de forma consciente como hechos o eventos específicos. Bueno, la memoria declarativa tiene su contraparte también, por supuesto, que se conoce como memoria no declarativa o memoria procedimental. Y pues esta memoria engloban todos los recuerdos inconscientes de nosotros como determinadas habilidades o destrezas. Un ejemplo de ello podría ser la habilidad necesaria que tenemos nosotros, por ejemplo, para montar en bici. Se me viene ese recuerdo. Quisiera explicar lo que es la memoria no declarativa y memoria procedimental, pero igual lo voy a hablar más adelante porque viene en unos subtemas más adelante. Ahora, ¿qué factores afectan a lo que es la memoria declarativa? Bueno, un dato curioso o dato importante, como lo quieran ver, el estrés provoca un gran impacto en lo que es la formación de recuerdos declarativos. Ahora,
¿cómo funciona el hipocampo en la memoria? Bueno, pues se conoce que el hipocampo participa en el proceso de consolidación de algunos tipos de memoria y pues que la amígdala podría modular la consolidación de los trazos de memoria en otras partes del cerebro. La interacción de estas dos estructuras es decisiva para muchas formas de aprendizaje y memoria, es lo que se nos dice, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es la parte del cerebro que controla la memoria? Los recuerdos se generan pues en la estructura cerebral, que como ya lo vimos viendo, ¿no? En forma de caballito de mar, llamado pues el hipocampo. Ahí se almacenan en la corteza prefrontal, en la parte frontal de lo que pues viene siendo el cerebro. ¿Qué pasaría? Nos hemos preguntado alguna vez si el hipocampo se llega a dañar. Bueno, el daño al hipocampo también puede proceder de situaciones de carencia de oxígeno, inflamación del encéfalo o epilepsia incluso del lóbulo temporal. Las personas que han sufrido un daño extenso en el hipocampo pueden experimentar incluso incapacidad para adquirir o retener nuevos recuerdos que pues o se le conoce como pues amnesia, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra el hipocampo y cuál es su función? Bueno, pues es una región pequeña de nuestro cerebro y más específicamente pues de lo que es el lóbulo temporal, que pues es reconocida por ser parte importante del sistema límbico y además por su implicación pues con la memoria, como ya se mencionó ahorita, a largo plazo y pues la memoria declarativa. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Okay. Dentro de las memorias episódicas y las memorias semánticas, la memoria episódica, con sus siglas se conoce ME. Bueno, esta memoria codifica y pues almacena información acerca de las experiencias personales y sus relaciones en lo que es espacio y temporales. En cambio, lo que es la memoria semántica, que se agrega como MS, bueno, esta memoria semántica pues se encarga de guardar información acerca de hechos o pues conocimientos generales de lo que es el mundo. Bueno, ¿qué quiere decir memoria semántica? Bueno, la memoria semántica es un tipo de memoria declarativa. Esto significa pues que accedemos a ella de forma consciente. La memoria semántica se puede definir también como un tipo de memoria de significados para entenderlo mejor y conocimientos generales en pues la que no intervienen, aquí en esta memoria semántica no intervienen los que son nuestras experiencias concretas, ni el recuerdo de sucesos puntuales. Bueno, se compone de conceptos que no tienen una linealidad narrativa, por decirlo así. Un ejemplo yo que se me puede ocurrir, bueno, podemos saber nosotros que un pintarrón, bolígrafo, como lo conocemos, sirve para escribir y es muy probable que nosotros no recordemos quién nos los explicó ni cómo nos sentimos en aquel momento en que vivió ese suceso, ¿no? Podría ser un ejemplo de lo que es la memoria semántica. Por otro lado, la memoria episódica, bueno, esta forma parte de los sistemas de memoria declarativa, al igual que la memoria semántica. La memoria episódica es aquella en la que nosotros encontramos el conocimiento y aquí sí relacionamos nosotros los conocimientos con lo que son hechos de la vida y de una persona. Estas circunstancias son al tiempo y el espacio, ¿no? Es el tipo de memoria que interviene al recordar, aquí sí, cómo, cuándo y dónde fue nuestra primera cita, por ejemplo, o dónde estábamos y qué estábamos haciendo cuando se decretó el estado, por ejemplo. Bueno, esta memoria episódica puede recordar qué estábamos haciendo cuando se decretó el estado de alarma, por ejemplo, por la pandemia del COVID. Esta memoria episódica influyó mucho en ese momento en nosotros. Es la memoria también de las anécdotas, de las vivencias que tenemos nosotros, etcétera. Bueno, algunas diferencias entre memoria episódica y memoria semántica es que la memoria episódica sería como que más vulnerable que la otra, al olvido que la memoria semántica.
Esto es, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Es más fácil olvidarnos de qué estábamos haciendo, por ejemplo, el día en que se diagnosticó el COVID por primera vez, que olvidarnos de cuántas patas tiene un perro, ¿no? Otra diferencia es, por ejemplo, la información de la memoria semántica está organizada por conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una vaca? La vaca pertenece a qué categoría de animales, qué es un martillo, para qué se utiliza, etcétera. Mientras que la información de la memoria episódica está organizada según hechos en un lugar y en un tiempo. Por ejemplo, ¿qué hice el día que hizo mi prima? Por ejemplo, ¿qué hice el día en que mi prima se casó? ¿Qué planes tuve el fin de semana pasado? Por ejemplo, cuando salí, mis amigas, o así, ¿no? Etcétera. Ahora, por otro lado, en la memoria episódica, los hechos los hemos tenido que vivir o nos los han tenido que contar. En la memoria semántica has adquirido el concepto, por ejemplo, de perro. Sabemos que es un animal, pero no te ha hecho falta saber que ladra, pues porque ya es una característica inherente al concepto de lo que es el perro, ¿no? Bueno, eso sería dentro de la memoria episódica y memoria semántica, sus contras, sus definiciones, sus diferencias, todo lo que le interviene y demás. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Bien, dentro de la memoria espacial, nosotros nos hemos preguntado alguna vez cómo es que nuestro cerebro interpreta el espacio, la posición o el movimiento. Bueno, de respuesta a esta pregunta se trata más que nada de la memoria espacial, que no es un tipo de memoria de la que se oye hablar muy a menudo, porque la verdad pues yo no la había escuchado. Es un pequeño subconjunto de la memoria que opera tanto en la memoria a corto plazo como opera en la memoria a largo plazo. Además, la memoria espacial pues es la responsable, la implicada por nuestra es la responsable, la que tiene que ver, por ejemplo, nosotros cómo es que llegamos a nuestra casa. Además, la memoria espacial es la responsable igual de la capacidad para movernos libremente por todo donde queramos en nuestro patio. Recordar el camino, por ejemplo, a la tienda, ¿no? De tu colonia y encontrar cosas inmediatamente después de haberlas puesto. La memoria espacial es la parte de la memoria responsable de registrar la información sobre su entorno y su orientación espacial. Para que seas consciente de la importancia de la memoria espacial, debemos nosotros de saber que se necesita para moverse dentro de una ciudad familiar, al igual que necesita la memoria espacial, por ejemplo, en los ratones, se me viene el ejemplo de los ratones, al igual que se necesita la memoria espacial de un ratón, pues para aprender la ubicación de la comida al final de un laberinto, por ponerlo así. Bueno, la investigaciones sobre la memoria espacial indica que hay de hecho áreas específicas del cerebro asociado con la memoria espacial. A menudo se afirma que tanto en humanos como en animales, las memorias espaciales se resumen en un mapa cognitivo. Algunos ejemplos comunes de memoria espacial son, por ejemplo, recordar dónde están las llaves del coche, varios minutos u horas después de ponerlas allí. Recordar dónde están los muebles en nuestra casa, incluso con la luz apagada, se dice. Recordar dónde se encuentra el interruptor de luz en el baño o recordar el camino al trabajo incluso. Algunos de ejemplos de tipos de memoria espacial es pues que la memoria espacial tiene representaciones dentro de la memoria de trabajo a corto plazo, tanto como a largo plazo. Bueno, me voy a enfocar aquí. En memoria espacial a corto plazo, esta memoria es un proceso cognitivo que permite a una persona recordar, como ya lo dije, hice mención, diferentes lugares y relaciones espaciales entre objetos. Y la memoria de trabajo espacial, pues es la memoria a corto plazo. Esta memoria de trabajo la que usamos cuando tratamos de recordar la ubicación de un objeto inmediatamente después de haberlo colocado o visto. Tiene que ver la memoria espacial.
Un ejemplo de memoria espacial a corto plazo sería cuando las luces se apagan repentinamente y te quedas en la oscuridad. La memoria de trabajo espacial es lo que te permite recordar dónde están las cosas que ya no puedes ver, como dice el ejemplo ahorita, que nosotros, la memoria espacial tiene que ver cuando se va la luz, nosotros sin necesidad de, incluso a veces, de prender la lámpara del celular, sabemos dónde se encuentra el lugar donde la vamos a volver a prender, o un ejemplo vago que se me ocurre. Ahora, de la memoria espacial a largo plazo, la memoria espacial a largo plazo incluye recuerdo de cosas que has visto repetidamente o de rutas que has hecho en el pasado, que pues nuestro cerebro codifica en la memoria a largo plazo. Un buen ejemplo dentro de ello es cuando vas al supermercado por segunda vez después de mudarte de una nueva ciudad. Es la memoria a largo plazo la que te permite recordar el camino y llegar hasta ahí. La memoria espacial a largo plazo también nos permite a nosotros recordar dónde tuvo lugar un evento. Cuando vemos un accidente y nos preguntan en la casa, por ejemplo, oye, ¿supiste qué pasó por ese lado? Nosotros, sí, era en tal lado, en tal colonia, en tal lugar, enfrente se encontraba una tienda, así. Es lo que influye ahí.